Muy bien, pues buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Muchas gracias por unirte. gracias a ti Bueno, por por, invitarme. por introducirte un poco. Bueno, Javier Alonso dio sus primeros pasos en el departamento de auditoría de Arthur Andersen, aunque más tarde pasó a formar parte durante varios años del departamento de ventas de Procter Gamble. Ha sido también director de marketing operativo en Orange, después director comercial en Melita Group. Durante más de 14 años ha sido country manager en la reconocida empresa de alimentación francesa Famille Michaud y actualmente sigue dirigiendo cuentas de alto volumen de facturación en el sector retail gran consumo para Biscuit Internacional. Además de esto, Javier ha sido mi jefe durante unos años y puedo asegurar que tenemos delante una persona con una gran capacidad de gestión de equipos en entornos de alta presión y además un conocimiento muy profundo del sector. Así que bueno, gracias de nuevo porque es una suerte tenerte aquí, Javier. Gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, por comenzar, si quieres puntualizar algo, añadir algo o Mira, me he quieres... presentado mejor que tú y de esa manera. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y Javier, en todo este recorrido que has tenido, en todo este bagaje, que ya quisiéramos muchos, ¿qué experiencia, qué has adquirido, qué conocimiento has adquirido que te haya sido relevante o de ayuda como consumidor, que haya cambiado tu perspectiva o que te haya ayudado? Bueno, al final, en el sector en el que nos movemos, que es el de la gran distribución, es el sector donde los fines de semana nos volvemos a encontrar como consumidores. Entonces, bueno, Ujú. pues al final, cuando vas como consumidor, de alguna manera estás viendo lo que te ha pasado durante la semana a la hora de negociar, a la hora de reunirte con los compradores, a la hora de presentar planes, pues al final lo estás viendo reflejado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una cosa que es muy curiosa, que luego llega los fines de semana y te vuelves a encontrar muy cercano de tu lugar de trabajo. ¿Y qué aprendes? Pues entiendes mucho cuando vas a comprar qué es lo que te estás encontrando en la tienda, por qué te lo estás encontrando, los precios. Como consumidor te ayuda porque evidentemente, pues creo que en alguno de tus vídeos que he visto, por cierto, enhorabuena, hace vídeos muy buenos, hablabas eso de Gracias. cuando vayas a comprar algo que esté en promoción, compra la promoción, nunca lo compres a su precio tarifa porque realmente al final lo que están jugando es con esas promociones para que compres en promoción, no compres fuera de promoción. Y al final es un poco el aprendizaje que te llevas, ¿no? Porque es el día a día que todos nosotros estamos viviendo. Ujú. Bueno, y además, de hecho, también digo en los vídeos, ¿no? Que es uno de los riesgos que tiene hacer estas promociones de forma reiterada, ¿no? Que al final el consumidor también puede coger el truco, ¿no? Adivinar y volverse en un consumidor no fiel, sino que únicamente es fiel a la promoción, no a la enseña o a la marca, ¿no? Correcto, eso pasa. Hay consumidores que no compran si no está en promoción. Y eso es un Sí. riesgo. Sí, sí, sí. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Que has ido a comprar algo que necesitabas y has dicho, uy, no está en promoción. La semana que viene seguro que vengo y está, no lo compro ahora. Y es una compra diferida que a veces puede ser peligrosa porque la semana que viene a lo mejor no compras o no lo compras en esa tienda. Pero bueno, si se hacen promociones es porque realmente al final la promoción es positiva para el negocio del retailer, claramente. Claro, claro, sí. Y como director comercial, para que la gente entienda, ¿qué hace exactamente un director comercial en el sector de la alimentación? Ujú. Bueno, al final el director comercial es una pieza más de una organización generalmente grande, pero vamos, básicamente el director comercial define las políticas comerciales, específicamente pues lanzamientos de producto, precios, productos específicamente que se lanzan, muy coordinados siempre con marketing y a veces también muy coordinados con finanzas, porque dependes de los fondos que tengas para poder lanzar cosas, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, maneja un equipo comercial, ¿vale? Maneja lo que es el departamento comercial, que generalmente pues tiene equipos comerciales con todo lo que ello implica de manejar un equipo, ¿no? Que depende, o sea, que implica manejar sueldos, manejar vacaciones, manejar equipos, manejar personas, que al final también es un tema bastante importante. Pues yo creo que diría, básicamente serían las dos funciones más importantes, ¿no? Ujú. Diseñar una estrategia comercial para atacar el mercado con los productos, precios, etcétera. Insisto, muy en línea con marketing, finanzas y otros departamentos, incluso logística, y luego tener o definir un equipo comercial. ¿Y qué te ha parecido más complejo? ¿Dirigir personas, trabajar con personas o dirigir negociaciones? Que al fin y al cabo también está muy relacionado con las personas, pero no son parte de tu equipo, ¿no? Entonces, porque son dos vertientes que son relativamente complejas. Una es la continua negociación con entornos de alta competitividad como son los supermercados y otra es manejar equipos de venta que también tiene su complejidad, ¿no? Pues son complejidades diferentes. O sea,
Fíjate, nunca lo había pensado, pero yo creo que desde un punto de vista de complejidad es muy posible que sea más complejo las negociaciones, sobre todo las negociaciones cuando estás hablando de grandes volúmenes, grandes cantidades. Sin embargo, la gestión de equipos es una complejidad diferente, pero también es muy enriquecedora. Ujú, Que si tú estás gestionando personas, te vas a encontrar con situaciones complicadas, situaciones que tienes que despedir a una persona, a veces por razones justificadas y a veces por razones de que la compañía te esté exigiendo algunos resultados. Pero por otro lado también, si trabajas con personas, es muy enriquecedor. Y esas personas, en muchos casos, te piden, te exigen y te enriquecen a ti mismo, ¿no? Entonces, también tiene su complejidad. Son cosas diferentes y cada una con su complejidad. ujú. Muy bien, muy bien. Y, y en este sector donde las marcas, digamos, son tan importantes, van ganando posición y son fruto de esas negociaciones que comentamos ahora, ¿qué requisitos crees que tiene que tener una marca para poder tener una buena posición en el sector de la alimentación? Ujú. Por la experiencia que hayas podido tener, ¿qué claves dirías que son fundamentales? Para mí hay una siempre fundamental, que es que tenga algún tipo de ventaja, algún tipo de diferenciación. Si eres un Me Too, al final te quedarás en tierra de nadie. Tienes que ser algo diferente, que aportes algo y no solamente que lo aportes, sino que además lo puedas transmitir. Puedas transmitir que tú eres diferente, que estás llenando algo que el consumidor a veces lo demanda o a veces no lo demanda porque no lo conoce, pero que puede haber una necesidad ahí que vas a cubrir por parte de ese consumidor. Para mí ese es el éxito. Como vayas haciendo lo mismo de la misma manera, mismos productos, mismos precios, bueno, puedes tener un éxito relativo, pero a largo plazo no vas a tener un gran éxito. Ujú. Y las promociones, los folletos, toda esta actividad promocional que está detrás, sosteniendo esas ventas año tras año de las marcas, ¿cómo se negocian? Para el que no conozca, ¿cómo es? ¿Cómo se acuerda esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es la negociación para que tu marca sea promocionada o tus productos? Primero hay una más importante, que es que realmente tu marca sea vendida, ¿vale? Porque Ujú. si tu marca no llega a un determinado número de ventas, los huecos promocionales, si estamos hablando, por ejemplo, del típico hueco promocional que es el folleto, pues, Sí. pues hay unos huecos limitados, ¿no? Entonces, para que tu marca sea elegida para esa promoción, tienes que tener unas ventas mínimas, ¿no? A partir de ahí es un proceso de análisis o de negociación, si quieres llamarlo así, con el comprador que tienes enfrente para ver de qué manera, o para ver primero qué producto puede encajar dentro del producto, qué marca, qué referencia, y a partir de ahí qué tipo de promoción puede encajar con el producto. Generalmente en las promociones están interesados tanto el retailer, la cadena de supermercados, como el fabricante, porque una promoción lo que te genera es unas ventas a corto plazo muy inmediatas, pero que además genera conocimiento del producto y si el producto al final es bueno, te genera un incremental de ventas a largo plazo, ¿vale? Siempre decimos que tú tienes una promoción que te da un determinado nivel, pero la siguiente promoción generalmente, si es una promoción igual, mismas condiciones y demás, te va a dar generalmente un nivel superior de ventas que la promoción anterior, porque el consumidor lo va conociendo y lo va reconociendo. Entonces, ¿qué es lo más importante al final? Ver productos que encajan, que tienen sentido. Las promociones generalmente, las más típicas, que son bajadas de precio extra cantidad, tiene que ser para productos que realmente luego lo vayan a consumir, ¿no? Es decir, hacer un 2 por uno en cafeteras a lo mejor pues no tiene sentido cuando nadie se te compra dos cafeteras, pero hacer un 2 por uno en productos de alta rotación y gran consumo pues tiene mucho sentido. Ujú. Bien. ¿Qué apunte? Sí, bueno, es un apunte ese es muy interesante, ¿no? Porque parece algo muy obvio, pero luego a la hora de la verdad es como el principal matiz o el principal requisito para continuar adelante, ¿no? Con esas promociones. Y yo a veces me he dado cuenta de que se produce un choque o un enfrentamiento, bueno, una opinión diferente entre supermercado y fabricante, y es que a veces el supermercado quiere hacer una promoción sobre el producto más vendido, el producto estrella, sin embargo el fabricante quiere potenciar otros productos que necesitan un cierto despegue, ¿no? Entonces el supermercado lo que quiere es pues, tener el mayor margen o rentabilidad sobre ese producto y atraer a los consumidores al producto estrella, que es el reclamo, y los fabricantes a veces queremos potenciar otros productos también, ¿no? O intentar un cross-selling o hacer otro tipo de cosas. Y ahí está muchas veces también ese punto de negociación, ¿no? De qué incluimos en el folleto, cómo lo hacemos, ¿no? Sí, sí, eso es totalmente cierto. ¿Y qué ocurre? Pues que efectivamente tú quieres lanzar un producto, una novedad que no es conocida por el consumidor. Y una de las formas de hacerlo conocer es hacer una promoción. Es una acción que de hecho en muchos casos se le llama acciones publicitarias, porque realmente es una acción publicitaria en el punto de venta. Ujú. Y sí, ahí tienes que buscar ese punto intermedio donde realmente hay una cierta rentabilidad para el retailer, la cadena de supermercados, pero también para ti, ¿sabes? Porque tú generas un conocimiento de ese producto que a largo plazo te va a generar
unas ventas superiores, o sea, unas ventas incrementales. Entonces, sí, lo que pasa es que, claro, hay mínimos, es decir, hay referencias donde es muy difícil hacer una promoción porque tú sabes que la elasticidad que tiene a esa promoción, es decir, el incremental de ventas que va a tener con respecto a la rotación normal, es pequeña. Eso al final es una inversión de dinero que no te va a dar luego un retorno rápido y un retorno que sea visible. Ujú. Muy bien. Y, y en estas negociaciones, que muchas veces se centran en promociones, pero de forma anual o de forma recurrente, se centran también en muchos otros aspectos, pues conceptos financieros, aportaciones, otro tipo de cosas. Digamos que estas negociaciones, que yo comento también en uno de los vídeos, que son momentos ciertamente de tensión en muchas situaciones. ¿Cómo se preparan estas negociaciones? ¿Cómo dirías que es fundamental preparar una de estas negociaciones antes de llevarla a cabo? Análisis. Para mí eso es fundamental. Análisis, conocimiento del cliente, conocimiento de tu producto, conocimiento de tu empresa, de cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Para mí eso es fundamental. Yo creo que el área comercial y los comerciales, los account managers y account managers, cada vez tienen que ser más analíticos y tienen que ser gente muy pensante y muy de números para poder luego tener una reunión en la que al final todo se condensa en la reunión, pero en la que tú puedas poder tratar y puedas gestionarlo de una manera que al final sea algo positivo tanto para el que tienes enfrente como para ti. Para mí, la parte fundamental de toda negociación es el análisis y también un buen conocimiento tanto de tu cliente como negocio y de tu comprador como persona. Para mí eso es fundamental. Porque sabiendo eso, sabrás de qué manera vas a entrar y le vas a presentar las cosas y de qué manera lo vas a negociar y vas a empezar la negociación. Y luego Ujú. también en qué momento puedes cerrar o dejar o no, o tiene que continuar la negociación porque no se ha llegado a un punto culminante. Para mí es eso, el análisis para mí es fundamental. El conocimiento, el pensar antes de llegar y luego ya la reunión realmente es la guinda final de todo esto. Sí, y bueno, estoy muy de acuerdo con los dos matices que haces, porque con conocer al cliente y conocer al comprador como persona, porque conociendo al cliente puedes entender también cuál es una dinámica exitosa para llevar a cabo una negociación, pero además entender qué necesita el comprador o qué quiere llevar a cabo, ¿no? Y luego conocer al comprador como persona también te permite comunicarte de una manera que sea lo más eficaz posible, porque también son reuniones que no se dan con demasiada frecuencia. Hay diferencia de si eres Coca-Cola, si eres un fabricante local, pero normalmente no tienes audiencia todos los días. Entonces, ese tiempo, aprovecharlo al máximo y tener la mejor interlocución posible con la persona que tienes delante, pues puede ser lo más fructífero, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces es difícil conocer al comprador, son personas que rotan de posición también habitualmente a veces, entonces, bueno, Sí, es importante. has tocado un tema importante. Por ejemplo, pues yo creo que también dentro de la negociación es muy importante ese conocimiento, pero que no te lo da un día, 2 días. Es a lo mejor una negociación que te lleva. Y dentro de un mundo tan dinámico y tan cambiante, pero si tú, una negociación a veces la tienes que empezar un año antes de tener la reunión de la negociación. Simplemente pues compartiendo y probando cosas con el cliente, con el comprador y demás y luego ya llega la negociación y has ido preparando durante mucho tiempo. Es decir, cuando yo digo análisis, no es que la semana antes de la reunión donde vas a hablar de precio, plantilla, promociones y demás, te sientes y te pongas a mirar números, no. Ese análisis viene a lo mejor de un año antes, ¿no? Y a mí las mejores negociaciones han sido cuando he ido trabajando al cliente durante un largo plazo, porque Ujú, humanos y todos piensan de una determinada manera, pero poco a poco tú vas conociendo, te van conociendo y luego también hay otro tema importante, es saber qué es lo que le está pidiendo la empresa a tu comprador, a la persona que tienes enfrente, lo que le está pidiendo su empresa. Si tú sabes lo que le está pidiendo su empresa, también será muy fácil o más fácil poder llevar una negociación a buen puerto. Eso es fundamental. Porque, a ver, un caso típico. Tú tienes que saber si a tu comprador le están pidiendo el margen en porcentaje o en margen de contribución en euros. ujú. Pues eso va a ser más fácil porque tú puedes estar hablándole de a lo mejor margen de contribución en euros, de mucho dinero, pero si no le da el 35% que le necesita, da igual. Sí. A lo mejor tú le estás vas a dar un 40% en un producto donde va a vender poco, con lo cual va a haber poco margen de contribución, pero estando el 40 cuando él le están pidiendo un 35 y va a estar encantado. Entonces es muy importante saber qué es lo que le están pidiendo a tu comprador, la persona que tienes Ujú, enfrente. ujú.
Sí, sí, muy, muy, muy de acuerdo con eso. Yo, a su vez, también tuve la suerte en estos casos de que alguien me introdujo en este mundo. Cuando digo alguien, me estoy refiriendo a ti. Me introdujo en este mundo y tuve la opción de poder estar en estas reuniones, presenciarlas, sin necesidad de asumir esa responsabilidad en primera instancia y ser partícipe, lo que te da mucho tiempo para analizar muchas cosas, ¿no? Gestos, documentación que tiene la otra persona, de lo que preparamos a lo que se está exponiendo al final, cuál es el resultado. Entonces, a mí me dio la oportunidad también de darme cuenta de muchas otras cosas que no estaban únicamente plasmadas en la negociación como tal, en los números como tal, sino todo esto que estás comentando adicionalmente, ¿no? Y eso al final, pues, te abre muchísimo camino para entenderlo todo, pues saber si es una persona que te lo está pidiendo y sentir que tiene esa presión detrás. eh, Entender si te está diciendo de una forma clara, oye, lo que necesito es margen de contribución o lo que necesito es que nos centremos en este otro tema. Me parece muy bien que me presentes nuevos productos, novedades y tal, pero de forma subliminal te estoy diciendo que dame primero esto y hablamos del resto, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se van entendiendo poco a poco. Sí, sí, sí. Y Mira, me estoy acordando de una cosa que me pasó una vez con sí, una compradora que tuvimos una negociación larga, se encalló todo, porque había negociación de pues, aportaciones promocionales, plantilla anual, subidas de precio, y todo se encalló porque en una referencia que era la número uno más vendida para mí, ella quería, o sea, si yo le había propuesto una subida de precio por un 5%, ella me decía que no más de un 2%. Y a mí eso me cambiaba todo el esquema, ¿vale? Y bueno, peleamos, no sé qué, discutimos por aquí. No, al final era imposible, tenía que ser un 2, nunca podía ser del 5%. Al final digo, bueno, pues mira, vamos a hacer este año, porque ya lo típico que se ha encallado la reunión, la negociación, y no te da opción a continuar haciendo acciones promocionales, lanzamientos. Dije, bueno, pues vamos a asumir esto, lamentablemente, me dije, lo voy a asumir. Y ese 2% en lugar del 5% que yo necesitaba, y ya nos da una opción a continuar haciendo otras cosas. Entonces le dije, vale, venga, venga, te lo doy, el 2%, no el 5%. Pero a ujú, la hora de mandarle el típico fichero donde vienen todos los precios y demás, me equivoqué y mandé la versión 15, no la 16, que era la última, la del ujú, 2, le mandé la del 5 y me lo aceptaron. ajá, Entonces, al final, después de estar 2 meses, no me acuerdo cuánto tiempo, pero fue largo, discutiendo, negociando y tal y cual, no sé qué, un error mío provoca que al final acepten lo que yo iba pidiendo todo el momento, todo el tiempo. Entonces, ahí ujú, me di cuenta, por ejemplo, que esta persona tenía que ganarme una batalla y me tenía que ganar esa. Y yo tenía que decirle en un momento determinado, sí. Y ya está. Y una vez que estaba hecho, ya estaba feliz. Ya daba igual lo que le mandara porque me iba a aceptar lo que le mandara. Entonces, pues, eso me dio que pensar. Y dije, mira. Entonces, dije, bueno, pues el año que viene ya me espero y ya sé cómo funcionas, pero el año que viene le cambiaron. Entonces, es otro aprendizaje que me ya. llevo de aquello. O sea, lo que no aproveches la primera oportunidad, piensa que el año siguiente puede haber cambiado porque es un entorno muy dinámico y donde las cosas cambian de un año para otro. Mira lo que está Sí. pasando ahora. Sin duda, sin duda. De hecho, justo quería hacerte ese apunte, pero no quería alargarme demasiado cambiando a otra pregunta, pero es que es un matiz importante, ¿no? Lo de las subidas de precios y cómo funcionan y cómo la gente, yo creo que los consumidores tienen la sensación, o por lo menos las noticias o los medios de comunicación transmiten muchas veces como si fuese algo inmediato y algo sencillo y, oye, va a haber una subida inminente en la alimentación. Y un poco lo que explico es que no, que es una subida, la subida de precios es algo muy tedioso dentro de los supermercados, que tanto fabricantes como supermercados no lo aplican por voluntad o por estrategia, sino muchas veces es una necesidad y es que llevan varios meses acumulando unos costes que han incrementado, ¿no? Y entonces, hasta que llega al supermercado esa subida de precios que tenemos, hay un proceso detrás que es justo lo que estás contando, ¿no? Todas estas negociaciones. Y a raíz de esto, ¿cómo es la situación, cómo se vive como director comercial o como el lado del fabricante cuando estas negociaciones se encallan? Cuando no hay acuerdo, cuando un supermercado y un fabricante no llegan a un acuerdo. Porque ya supongo que has vivido muchas. Bueno, yo te he visto alguna, pero creo que has vivido muchas. Sí, 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 sí. Pues es muy complicado. Es muy complicado porque efectivamente los mercados de materias primas, yo no sé cómo lo hacen, pero te suben los precios y es que te suben los precios, y es lo que hay. Yo lo he vivido últimamente varias veces porque han subido los precios de materias primas en 2022 han subido varias veces. Ujú, Entonces, la materia prima te sube, la mano de obra, la energía te sube. Entonces, tú tienes que trasladar todo esto, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil. ¿Cómo se hace? Pues yo creo que igualmente con análisis y, si es posible, con antelación.
trabajándolo bien con cierta antelación y decir, venga, dentro de un mes, dentro de 2 meses, el día tal tenemos que subir los precios y preparar tanto al cliente como al mercado como a tus productos para esas subidas de precio, definiendo unas fechas concretas. ¿Se encallan? Claro que se encallan, por supuesto. Sí. Pero siempre hay formas de buscar la solución. A ver, yo siempre he dicho que si tú acompañas al retailer en la subida de precios, pues al final el retailer en teoría no tiene por qué ser un problema para él. Es decir, tú subes precios y él sube PVPs y al final su margen, en algunos casos no solamente se mantiene, sino que además gana. Porque lo que decíamos antes, si su margen es en porcentaje y los precios suben, pues al final el porcentaje de algo mayor es siempre algo mayor en margen Sí. en euros, ¿no? Entonces, Ujú. a ver, produce que ellos al final acaban ganando más dinero. Pero yo creo que la forma es eso, anticiparlo, todo lo posible, preverlo, trabajarlo bien y trabajar pues conjuntamente con el comprador, lo que es la subida, lo que es el PVP resultante final, lo que es su margen, lo que es tu margen. A tu margen no lo compartes, pero bueno, digamos que de alguna manera algo que para ti sea cómodo y que se esté en línea con lo que te están pidiendo y luego pues ir muy acompañados uno del otro, trabajarlo conjuntamente. Al final, yo he vivido épocas en las que la subida de precios era lo peor que le podías presentar a un comprador de gran consumo y he vivido estas últimas épocas en las que las subidas de precio es algo que ha habido El día a tres día. subidas de precios, cuatro subidas de precios en un año. Entonces, no se puede dilatar tanto en el tiempo como se ha dilatado en otros momentos. Ahora tiene que ser mucho más ágil y mucho más rápido, porque si no, al final te estás peleando subidas de precio cuando en lugar de estar trabajando en el desarrollo de las marcas, el desarrollo del negocio, el hacer promociones, que eso es mucho más creativo, ¿sabes? Y yo creo que eso todo lo hemos aprendido en este último año, que ha sido un año Ujú. bastante complicado, de subidas de precio una y otra, y yo creo que eso al final es positivo porque hemos entendido que si trabajamos conjuntamente y lo hacemos bien, se pueden implementar subidas de precios sin grandes traumas y de la mano unos de otros. ¿Que tienes luego algunos problemas en algún cliente o en alguna referencia? Seguro, siempre. Pero no es como antes. Yo me encontré en situaciones en las que, es que te decían no absolutamente, Ujú. sin Ujú. más opciones y sin más eh, alternativas. No, tampoco es eso. A mí me sube materia prima y tú subes precio. Bueno, es que en otros casos, o por lo menos lo que he vivido yo en el tiempo que he estado trabajando en el sector es cuando había subidas de precios, una referencia para ellos o un aval para ti también era si los otros players de tu misma categoría, si los otros fabricantes, tu competencia, también había tenido subida de precios, ¿no? De esa manera ellos pueden comprobar también, oye, la materia prima está subiendo efectivamente porque afecta a toda la categoría, ¿no? Sin embargo, en este caso, las subidas de precios se han extrapolado a casi la totalidad de las categorías o a todo, porque también, bueno, el tema energético y demás ha repercutido, no era solo materia prima. Entonces, claro, ahí ya son demasiados fuegos que apagar para un category manager o demasiadas negativas que dar. Entonces, no queda más remedio, ¿no? Sí, sí. O sea, si hubieran gestionado las subidas de precios como se gestionaba antes, era imposible materialmente en tiempo poder gestionarlo. Porque es lo Mm. que dices tú, es decir, es todos, todos, todos. Yo recuerdo haber comentado con algún comprador que tengo más confianza, Jolín, pues ya una vez ya he llegado al acuerdo en subida de precios, estaré más tranquilo. No, porque termino contigo, pero me quedan otros. Y estoy con la segunda fase de las primeras subidas o las primeras fases de las segundas subidas, ¿sabes? Ha sido complicado. Con lo cual, yo creo que eso hemos ganado porque ha venido siendo más ágil de lo que era antes. ¿Sabes? Y nos hemos entendido mejor unos con otros. Y bueno, y hemos Ujú. pensado más en cómo desarrollar el negocio, entendiendo que la subida de precios era algo que era inevitable y que había que implementarlo. A veces no que unos quieren unos porcentajes, otros quieren otros, pero es que había que subir precios y se está implementando. Sí, yo creo que se ha cambiado bastante. Yo, bajo mi punto de vista, creo que es la primera vez que fabricantes y supermercados casi al unísono no han arrimado el hombro, o por lo menos se han mostrado más comprensivos, ¿no? Porque antes era, pues, a ver quién gana más. Al final, queremos tener el mejor precio del mercado sobre este mismo producto y que todos los consumidores vengan a mi supermercado. Y ahora era, oye, no queda más remedio, vamos a intentar hacer el menor daño posible al consumidor final, ¿no? Pero asumiendo ya de partida que no queda más remedio que hacerlo, ¿no? Correcto, Ujú. correcto. Sí, 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 ¿Y sí. te viene a la mente, no sé si ahora te viene a la mente o no, alguna anécdota de estas negociaciones o alguna cosa, no que tenga que ver necesariamente con precios, pero alguna anécdota que hayas vivido que digas, bueno, me acuerdo varias veces, ¿no? De esto y me hace gracia acordarme. No sé, anécdota, no sé si es gracioso o no, pero sí recuerdo estar un veintitantos de diciembre a las 7:00 y pico de la tarde con un
operadora ella con su ordenador y yo con el mío, buscando el punto intermedio para que a los dos los números nos dieran en función de lo que nosotros, claro, nosotros teníamos unos parámetros de negociación y recuerdo que aquella nos reíamos, ¿no? Porque decíamos, "Es que estamos a las 7 y pico buscando, quita de aquí, sube de aquí, para que este acuerdo global, que al final tenía que dar con precios y demás, fuera bueno para los dos Ujú, y para las dos compañías en función de los parámetros que nos habían dado. Entonces, por eso te digo que ahora la negociación a veces ya no es tanto el vender tradicionalmente, el contarte las magnificencias de un producto, sus ventajas o sus características y tal, sino el hacer bien unos números para que esos números sean eh, mm, buenos para las dos partes que están en la negociación. Entonces, sí recuerdo aquello, pero una situación muy rara que un poco refleja cómo se negocia ahora, ¿no? Números. ujú. Sí, bueno, no sé si te acuerdas, una cosa a mí me quedó grabada, porque además era de las primeras veces que salía a la palestra, y fue con el Corte Inglés. Entonces, bueno, no mencionaremos cosas en detalle, pero fue con el Corte Inglés y justo estaba yo a apenas unas horas que cogía un vuelo de vacaciones a Nueva York. Entonces me iba a ir y encima iba a estar varias horas incomunicado. Y la negociación estaba tensa. Yo recuerdo estar comentando contigo cómo procedíamos, qué hacíamos y demás. Y era básicamente la negociación, había llegado a un punto ya de tal atasco que era o estar dentro del Corte Inglés o estar fuera. El producto iba a estar o sea, si iba a seguir comercializando los lineals o no. Y, y al final fue una cuestión meramente numérica, porque tras hablar y dar negativas, intentar buscar soluciones, intentar hablar, era el número. Había que alcanzar un número mínimo en una aportación y demás, creo que era un rappel, un número mínimo y a partir de ahí, después de ese número mínimo, se introdujo hasta una nueva gama de productos, se hizo un montón de cosas, pero ese era el atasco, ¿no? Y fíjate si llegó hasta el límite que hasta a punto de irme de vacaciones y todavía no se había solucionado esto y sabiendo que iba a haber varios días por detrás en los que te arriesgas a que el A producto perderlo. o no se venda o exactamente, exactamente. Sí, sí. Y Sí. luego hay una cosa que no todo el mundo sabe, ¿no? Que cuesta mucho tener una marca bien posicionada en el mercado como para que en 2 días deje de estar, ¿no? Entonces es un riesgo también grande. Es muy difícil llegar y muy fácil salir. Sí, 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 sí. Y pero tú lo acabas de definir lo que veníamos comentando, ¿no? Es decir, encontrar ese punto en el que realmente es lo que ellos necesitan o les están pidiendo y tal, y que eso simplifique y facilite. Una vez que ya llegamos y que detectas ese tema y que lo concedes de alguna manera o estás dispuesto a partir de ahí se facilita todo mucho. Sí. Entonces, sí, hay que buscar eso, hay que conocer bien al cliente, conocer bien lo que ellos necesitan y analizar mucho oye, pues en un momento determinado decir, mira, es que lo puedo dar, aunque a priori no pensaba, pero lo que dices tú, porque lo voy a compensar con un listing que me va haciendo, una introducción, una referencia o una promoción que me va a hacer, que va a hacer que venda muchísimo más en este cliente. Ujú. Sí. Hay que ser muy flexible también ahí. Por eso el análisis, porque además tienes que tener muchos escenarios en juego, tener en cuenta, para que al final sea positivo. Sí, bueno, y el tema del análisis también, construir diferentes escenarios. Yo Sí, también lo que aprendí es que ya que vas a tener un tiempo limitado para tener ese cara a cara o esa interlocución, porque al final un comprador trata con muchos fabricantes, dependiendo de la categoría, pues cientos. Entonces, vas a tener un tiempo limitado para llegar a un acuerdo. El comprador agradecerá mucho que no te vayas otra vez, que te lo pienses, que cuanto más preparado llegues allí y sepas cuál es tu límite de negociación y hasta dónde puedes llegar, pues mucho mejor. Y si el plan A no sale, proponer el B allí en el momento, pues es mucho más fluido, ¿no? Y lo van a agradecer siempre también. sí, sí. Aunque hay veces que no se puede. Y hay que veces No, que decir, claro. bueno, pues mira, dejémoslo aquí, tenemos las posturas encima de la mesa, vamos a ver con nuestros números, nuestros análisis, o a veces consultarlo, porque al final a veces hay situaciones en las que no está en tu propia mano. Y entonces Ujú, tienes que consultarlo bien con finanzas o con marketing o con tu jefe, con quien sea. Pero sí, sí, sí. Ahora, si tú tienes todo bien analizado y se lo puedes cerrar, como dices tú, en esa reunión, perfecto, todos ganamos tiempo. ujú. Y en el pasado COVID-19, ¿cómo ha sido todo esto? Porque claro, no había el cara a cara, no ese contacto habitual. ¿Cómo lo has vivido? Pues mira, yo creo que es una cosa que en el fondo es positiva, ¿vale? Sobre todo para los comerciales, yo creo que te ahorra bastante tiempo. Ujú. A ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando sobre todo, me estoy pensando con el COVID lo que ha llegado es menos reunión presencial, mucho más reunión por online, como estas que estamos teniendo, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ganas mucho tiempo, ¿no? Evitas desplazamientos, evitas esperas, tú lo has vivido. O sea, estar 45 minutos esperando una reunión que luego al final la reunión era media hora.
Ujú. Pero bueno, pues el comprador tenía lío y tal, tú ibas a verle a sus oficinas y te hacía esperar. Más el desplazamiento de ida, más el desplazamiento de vuelta. Si estaba en la misma ciudad, vale. Si estaba en otra ciudad, pues imagínate, mucho más, ¿no? Entonces Sí. ahí hemos ganado mucho tiempo y ha simplificado mucho lo que es el negocio. Pierdes el componente este del cara a cara, que siempre, pues cuando llegabas y te sentabas con un comprador, charlabas un poco pues, de la vida, lo que decíamos antes de conocer a la persona que tienes enfrente, o le preguntabas por sus hijos o por su padre, porque al final somos todas personas. Eso yo creo que se ha perdido un poco y esa cercanía, ese trato más humano, pero luego yo creo que se ha convertido en todo mucho más eficiente. Y de hecho yo me noto ahora, por ejemplo, que trabajo mucho más de una forma mucho más intensa. Porque yo llego a tener una reunión en mi día, 6 reuniones, que lo pensaba yo, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues una a las 10, otra a las 11, tal. Reuniones a veces que son rápidas, son de media hora, mucho más Ujú. ágiles, mucho más ágiles. Claro, cuando tú tenías que hacer un desplazamiento y además estaban esperando media hora, la reunión generalmente aprovechabas para tratar muchísimos temas y estabas a lo mejor una hora, hora y media o 2 horas de reunión Sí, con ese sí. comprador. Ahora no, a lo mejor tienes más, pero son más cortas y son más ágiles, son más rápidas, ¿no? Que no quita que siempre tienes la típica reunión de la hora y media, pues sí, pues porque al final a veces acumulas temas, pero generalmente son más cortas y más ágiles. Y yo creo que eso es positivo, porque te Ujú. da mucha versatilidad. Puedes tener reuniones en persona, puedes tener reuniones online. Ya no es tan raro esas llamadas telefónicas para hablar unos temas que a veces antes era muy complicado localizar a un comparador en el teléfono. Ahora es mucho más accesible, todo mucho más ágil, todo mucho más rápido, pero también mucho más intenso. Sí, bueno, digamos que la parte buena es, como tú dices, esa facilidad para llegar a personas que antes pues no tenías esa, o no tenían esa disposición o no valoraban esa posibilidad. Y la parte mala es que a veces puedes tener reuniones que no contemplabas, ineficientes o de lo que se queja todo el mundo, ¿no? También con esto de las videollamadas parece que ahora en vez de una reunión tengo seis, ¿no? Pero efectivamente sí tiene su punto positivo y con respecto a la negociación y a la coordinación con otros supermercados con los que estás trabajando, al final estáis trabajando en un mismo producto, en una misma dirección, o así es como se debería entender, pues ayuda mucho, ¿no? Que la comunicación mejore, claro. Mejor que estar pidiendo audiencia una vez cada X meses y sí, sí, sí. Tengas alternativas. Oye, ¿podemos hacer una reunión? Sí. Presencial, no, me viene bien, sí, me viene mal. Pues bueno, pues te viene mal, lo hacemos por Teams. Te da diferentes alternativas, te abre abanico de formas de trabajo. Mm, Y luego, pues eso, en un momento determinado, pues recuerdo que antes coordinar para tener una misma reunión el mismo día, en el mismo sitio, a lo mejor con dos, tres personas de un cliente, era complicado. Ahora no es tan complicado. Puedes tener una reunión donde esté el comprador que tienes, más alguien de marketing, más alguien de logística, es más fácil, vamos a decirlo entre comillas, que lo que era antes. Con lo cual eso te da, pues eso, más versatilidad para hacer cosas. ujú. Perfecto. Y ahora con el escenario de la inflación, ¿cómo está siendo esto también? ¿Ha sido también un cambio de tendencia como comentabas ahora que ha sido el COVID? ¿O todavía no has notado ningún cambio relevante? ¿O cómo se ha vivido con la inflación? ¿Hay alguna cosa que destacarías? Pues yo creo que lo que estábamos comentando antes, ¿no? Hace unos años, subir precios era pues un dolor de cabeza y ahora no digo que no lo haya sido porque lo ha sido un Bueno. dolor de cabeza, pero Ujú, digamos que ha sido de otra manera. Entonces yo creo que igualmente ha habido una evolución. A lo mejor el año que viene vuelve a cambiar todo y el tema de las subidas de precio vuelve a ser como era antes. No lo sé, podría ocurrir, pero yo lo he vivido de esa manera. Es decir, que hemos tenido varias subidas de precio. Esas subidas de precio se están implementando en mayor o menor medida, más o menos rápidas, pero no es como antes que era bastante más complicado. Entonces, yo creo que eso es positivo. Entendemos todos que los precios es un mal menor, que tenemos que tener precios, evidentemente, que tenemos que ganar dineros, pero lo que tenemos es que pensar en cómo vendemos nuestros productos conjuntamente y de qué manera colaboramos para hacerlo. ujú. Sí, bueno, aquí el problema más relevante es como consumidores, ¿no? Cómo afrontamos esos precios, pero desde el lado de vista de profesional del sector, claro, poder poner en común una necesidad con un cliente, pues es un escenario inmejorable, ¿no? El que tener esa comprensión a la hora de aplicar un nuevo precio o una subida de tarifa. Hombre, para el consumidor, claro, es que todos somos consumidores. Es decir, yo me encuentro en una situación que cuando soy profesional tengo que subir precios y cuanto más lo suba, mejor para mi empresa, evidentemente. Pero por otro lado es que soy consumidor. Entonces, eso también lo veo como consumidor. Antes decías, ¿qué aprendizajes tienes? Pues mira,
un hecho. El azúcar ha subido el doble de un año para otro. Pues todos los productos que lleven azúcar implica que, dependiendo del porcentaje de azúcar que lleven, la subida puede ser un 20, un 30, un 40%. Entonces, como sabes que eso está ocurriendo y es real, cuando como consumidor vas a las tiendas, dices, pues lo entiendo. Aunque veas Ujú. subidas de un 20 o Claro, 30%, relativizas. Pero leches que soy consumidor y me tengo que comer esa subida de un claro. 20 o 30%. Ujú. No me hace gracia, ¿no? Bueno, además de que siempre puedes llenar la despensa de azúcar, ¿no? Sabiendo la que viene. No, Pero sí, como es cierto, es cierto. es el azúcar per se, sino todos los productos, que cada vez Sí. más productos llevan azúcar. Es sorprendente, ¿no? Si te pones a mirar las composiciones, pues claro, cualquier producto que lleve azúcar ha subido el precio mucho, Ujú. inevitablemente. Bueno, algo Entonces, similar ha aparecido con el nuevo impuesto de aplicación a los envases de plástico, ¿no? Al final es algo que ha repercutido directamente sobre el precio de casi todas las categorías, porque al final o sea, la mitad del supermercado está envasada en plásticos, en termosellados, o sea, al final ha sido algo que ha aplicado directamente sobre muchísimos productos, ¿no? pero fíjate, yo ahí creo, claro, lógicamente, igual que cuando surgió el punto verde y todo esto, siempre hay cositas que hacen incrementos de todos los productos que pueda haber en el supermercado, pero bueno, son incrementos, digamos, normales, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas como el azúcar, yo es que he visto subidas de 20, 30 y 40%, Ujú. que yo no había visto nunca en Inaudito, todos los claro. años que llevo, porque la materia prima había subido un 100%. Y ese producto Ujú. tiene un 20%, un 30% de azúcar, por decir algo, y claro, es que tiene que subir un 15, un 20% solamente por el azúcar. Y eso ya generalizarlo con el resto de referencias, o el resto de componentes que lleva el producto. Entonces, claro, es que ha sido tan brutal que hemos tenido que adaptarnos y entenderlo. Sobre todo por eso, porque ha habido subidas muy fuertes, muy fuertes. Y Porcentaje. con este escenario que describes, esta situación que has vivido, pasada y casi presente, digamos, muy reciente, ¿te consideras optimista con los próximos años o cómo crees que va a ser la situación, no solo como consumidor, sino como profesional del sector? Sí, 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 yo soy optimista. Yo soy optimista. Yo creo que no estamos tan mal como parece que estamos. Estamos todos asumiendo bien las subidas de precio. Evidentemente, pues con una subida de precios como las que se han producido, pues la gente, el consumidor buscará a lo mejor más productos de mayor volumen, de mejor relación calidad-precio. Habrá un trasvase hacia la marca blanca, pero el Ujú. trasvase hacia la marca blanca es algo que ya venía de antes, es decir, no es nada nuevo. Se puede acelerar, se puede ralentizar, pero es algo que está ocurriendo. Y aquí en España, además, hay un trasvase muy fuerte, lo ha habido muy fuerte hacia la marca blanca por Mercadona, el efecto Mercadona, que el hecho de Sí. que Mercadona, la mayoría de su gama de productos, sea marca blanca, hace que, y Mercadona esté creciendo todos los años consistentemente y mucho, pues Ujú. hace que la marca blanca en España crezca mucho, ¿sabes? Y eso va a ocurrir. Pero hay que ser optimista. Yo creo que al final tenemos un momento. Es que fíjate lo que hemos pasado. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado una guerra, hemos pasado todos los problemas que está habiendo de suministros, de materia prima, de suministros de consumibles, de energía y tal. Y lo estamos asumiendo. Y lo seguiremos asumiendo. Yo creo que lo bueno es que todo el mundo, en mayor o menor medida, se ha ido adaptando. Pues mira, que si los precios suben, pues ya estás viendo que los grandes retailers también están subiendo los precios, los sueldos de sus empleados. Los fabricantes también están subiendo los sueldos de sus empleados. Entonces, al final, todo es una economía que se va adaptando, que tendremos mayor o menor complejidad, que tenga hipoteca, pues a lo mejor lo tendrá un poco peor, pero lo manejaremos y yo creo que se podrá gestionar con mayor o Ujú. menor dificultad, pero lo bueno es que se puede gestionar. Bueno, siempre y cuando sean los tiempos se acompasen, ¿no? Entre subida de salarios y subida de precios y luego las proporciones también sean o se vayan igualando. Quiero decir que no sea en detrimento del poder adquisitivo del consumidor, sino que haya un equilibrio, un cierto equilibrio. Pues bueno, no es una situación tan pesimista, ¿no? Como podemos ver en algunos noticiarios. Pero bueno, sí es verdad que en ese momento de transición, pues claro, es ciertamente complejo. Y como decías tú, si encima fabricantes y supermercados entienden la situación, el contexto actual y se ponen a trabajar para darle solución, no solo para aplicar nuevos precios, sino pues para desarrollar alternativas o para exponer productos alternativos o desarrollo de marca blanca, bueno. Claro, siempre es un apoyo, ¿no? Al final lo que quieren es no perder su cliente final, ni unos ni otros. Sí, 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 sí. Y Mm. luego, pues a mí, por ejemplo, hay una cosa que se demoniza mucho, que es la reduflación. A mí no me parece mal la reduflación. El hecho de que tú tengas un producto que son 500 gramos
y vale 3 euros, por decir algo, con la subida de precios se va a ir a 4, pues a lo mejor ese mismo producto véndelo en 400 o en 350 para que se siga manteniendo el precio y para que Ajá. el consumidor que solamente se quiere gastar 3 euros lo pueda seguir comprando. ¿Va a comprar menos? Sí, pero se está gastando los 3 euros que él tiene dentro de su presupuesto para gastarse con ese determinado tipo de productos o con esa categoría. A mí me parece bien. Es decir, hay muchas alternativas, tú decías, y luego pues el desarrollo además de la marca blanca, el desarrollo de productos pues, a lo mejor de una mejor relación calidad-precio. Es cuestión de adaptarse a lo que nos viene. Porque nos van a cambiar. El año que viene va a pasar algo, seguro. No sé si Seguro, será una seguro. pandemia, será una guerra, va a pasar algo. Entonces tenemos que estar preparados a lo que venga. Y yo creo que lo estamos gestionando bien. Y nos estamos adaptando. Ah, me refiero como profesionales y como consumidores. Pues el año que viene vendrá otra cosa y nos adaptaremos a ello. Estoy convencido. Oye, es curioso que, que, bueno, que con la experiencia que has tenido durante tu vida profesional, ¿no? Que ya digamos que has vivido algunas guerras, ¿no? Y aún así que te consideres optimista, ¿no? Porque es verdad que muchas veces cuando trabajas en el enfoque de ventas, como persona de ventas y además en este sector en el que todos los años es negociación, negociación, negociación y además en ventas que siempre se quiere crecer, crecer, crecer y cualquier sentido común te puede, o sea, cualquier pensamiento con sentido común te dirá que no todos los años es posible crecer, es muy complicado, ¿no? Porque no es sostenible continuamente, ¿no? Entonces siempre hay que buscar otras alternativas. Si haces lo mismo, no es sostenible crecer continuamente, ¿no? Y sin embargo, que te muestres optimista, pues también dice mucho también de todo lo que has podido ver, lo que has podido vivir, ¿no? Y que digas, oye, pues a pesar de esto, a pesar de esta situación vivida reciente, un año más nos encontraremos otra y saldremos adelante y veremos cómo atir, ¿no? Entonces, bueno, eso es un buen mensaje. De hecho, yo te iba a preguntar también cómo veía los próximos años, pero me has contestado ya, ¿no? De hecho, te aprovecho para preguntarte también, ¿tú crees que piensas en algunas oportunidades de mejora que existan para el sector? En el retail, sí, 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 Sí. sí, sí, sí. Sí, el retail en España tiene que cambiar. Yo creo que quizás incluso lo había comentado contigo. A ver, España es un país un poco especial. O sea, tú conoces Francia. En Francia hay 10 retailers, 10 cadenas de supermercados, 10, 12, creo que no hay Ujú. más. Quizás el caso más extremo es Suecia, de los que yo no conozco de primera mano, pero sí que he conocido porque he conocido que trabajaban en esos mercados. Hay 4 retailers, ¿sabes? Y sin embargo en España hay muchísimos. Sí que es cierto que para llegar a un porcentaje importante del mercado, sumas Mercadona, Carrefour, Día, Lidl, Aldi, Eroski, Corte Inglés y demás, y ya estás juntando un porcentaje importante. Pero en España siguen teniendo muchísima fuerza muchos operadores regionales, Sí. ¿vale? Y que además son bien ubicados, bien conociendo muy bien su mercado, muy bien, y de hecho son los que están creciendo últimamente más incluso que los nacionales porque conocen muy bien al consumidor. Pero eso no quita que tiene que haber una concentración. Yo estoy convencido de que habrá una concentración. Están pasando cosas. Pues mira, Vía le vende 235 tiendas al campo, Ujú. Eroski se replegó y vendió muchas tiendas que algunas las compró Carrefour. Tal. Pues Sí. yo creo que al final el retail en España tiene que continuar con ese proceso de concentración, como se han producido en otros países, y donde, bueno, pues que no sé si será vía fusiones, vía uniones, no lo sé, o compras directamente, pero yo creo que tiene que cambiar y bastante el retail en España. Yo creo que ha habido unos años donde ha habido mucha convulsión, con lo cual pues no se han producido grandes compras, grandes tal, como por ejemplo cuando Eroski compró Capravo, pero en esa línea yo creo que en algún momento tiene que continuar. Ujú. Tiene que continuar. ¿Para qué cambiará? Y luego, bueno, es que vienen los Amazon, vienen otro tipo de retail diferente, pero que al final acabarán vendiendo también alimentación. Porque, bueno, la verdad es que cuando hablamos de retail, pues hablamos más de alimentación, de gran consumo, que es un poco lo que nos hemos movido nosotros. Pero claro, es que luego te viene un Amazon que es brutal, brutal, cómo Sí, cambia todo. sí. Ahí aparecen tiendas autónomas. Bueno, porque eso hace cambiar a los demás y pensar de otra manera. Ujú. No, sin duda, sin duda. Se mueve. Bueno, en España digamos que tenemos esa peculiaridad, ¿no? En cuanto a la alimentación, como comentabas tú, lo de las cadenas regionales, pues es muy interesante. A mí, además, que me apasiona el sector, pues poder irme a Galicia y probar un Gadis o un Freud o irme a Asturias, una Limerca o un Lupa, un Semarque en Cantabria. Bueno,
y ver que además tienen algunos proveedores, algunos fabricantes para producto local. Sí, sí. Claro, todo eso a mí me hace especial ilusión porque es al final más libertad de elección, ¿no? Pero es cierto que sin embargo, hay retailers nacionales, como puede ser un Mercadona o, bueno, entre Mercadona, Carrefour y Lidl, prácticamente es el 50% del mercado en cuota de valor, ¿no? Entonces, al final está concentrándose cada vez más, el Mm. grosso del mercado está concentrándose cada vez más ahí. Tenemos esa peculiaridad en España de que seguimos valorando pues, esas alternativas regionales. También es verdad por el tema de las autonomías. En algunos locales del nacionalismo pues también potencia esto. Y sin embargo, también nos llegan tarde algunas tendencias o nos llegan con cierto retraso algunas tendencias que están en Estados Unidos, ¿no? Y que son oportunidades claras de mejorar también al final la experiencia cliente, las oportunidades del mercado, como por ejemplo, pues como decías, Amazon, el desembarco de Amazon o las tiendas de Walmart, cómo lo hacen, ¿no? Cómo aplican tecnología en la sala de ventas y las tiendas de Amazon Go, ¿no? Cuando lleguen a España, pues nosotros aquí recurrimos a las tiendas de conveniencia que normalmente están regentadas pues, por gente de origen asiático o por personas que tienen un pequeño local y compran como terceros ya productos a distribuidores locales. Y sin embargo, tener un Amazon Go que va a estar abierto 24 horas, no tienes contacto con nadie, coges el producto y te llega el cobro a la cuenta directamente. O sea, es una agilidad, un ahorro de tiempo increíble. Luego ya está la discusión del tema de los puestos de trabajo o qué cambios representan una industria, ¿no? Pero desde luego que como consumidor es una pasada todas estas oportunidades que van a llegar los próximos años. Alternativas, sí. Y competencia. Y eso enriquece, porque hace que todos nos movamos. Por eso digo, es que el año que viene pasará algo. Y pasará algo que nos haga movernos y que nos haga estimularnos y que continuemos. Y creo que me lo habrás oído alguna vez, ¿no? Es decir, si no hubiera retos, si no hubiera problemas, no existiríamos, no haríamos falta. O sea, Ujú. no harían falta ni los vendedores ni los Sí, lo he compradores. escuchado. Habría ordenadores interconectados que uno le mandaría el producto al otro y ya está, ¿no? Y ya está. Ujú, Los retos, los problemas y las oportunidades existen. Entonces, bueno, vamos a estar ahí y lo vamos a manejar. Estoy convencido. Mm. ujú. Y nos vamos a divertir con ello. Es que este es un mundo apasionante, es muy duro, momentos de mucho estrés, tú lo has vivido, lo hemos vivido, momentos complicados, ¿eh? Pero apasionante. Pero es El muy mundo del gratificante después retail, también. también, también. Sí. Lo que construyes. Y tú eres partícipe, por ejemplo, cuando lanzamos el sirope de agave en España. Ujú, Sirope de agave, yo recuerdo cuando lo empezamos a lanzar, no lo conocía nadie. Yo tenía muy buenos contactos en la parte de edulcorantes, pero en la parte de miel. Y de repente lanzamos un producto que era azúcar, o que queríamos posicionar dentro del azúcar, en el ujú. lineal del azúcar, con lo cual era otro comprador. Y era mucho más complicado acceder a un segundo comprador. Y nada, pues el reto fue apasionante. Nos pusimos a ello, a picar piedra, a pedir reuniones, a explicar un concepto de un producto que nadie conocía, de una marca que nadie conocía y que nadie sabía si ello funcionaría o no funcionaría. Y tú ahora mismo, agave, sirope de agave, lo vas a encontrar en cualquier supermercado de España, Sí, cualquiera, en sí. diferentes marcas, diferentes formatos. Todas las tiendas de España tienen sirope de agave. ¿Y quién lo lanzamos? Nosotros. Cuando empezamos con ellos, solamente lo encontrabas en herbolarios. Hay una marca que se llamaba Ayos. Y ahora ya, pues mira, en un momento determinado, lo lanzamos nosotros, vinieron luego detrás los azucareras y, por supuesto, marcas blancas. Sí, Entonces sí. es apasionante. Y te da, pues eso, un reconocimiento, una satisfacción y dices, joder, que esto lo he hecho yo. O sea, Y tanto, ya a día de hoy sigue siéndolo. ves en las tiendas, Sí, sí. gratificante, tú lo has dicho, sí, muy gratificante, pero duro, que aquello fue, como se dice, picar piedra, buscar reuniones, intentar entrar en comprador nuevo, además compradores de azúcar que tienen trabajo, o tienen trabajo todo lo del mundo, imagínate este año con las subidas de precio, que te recibieran y le presentabas una cosita que era un sirope, pero bueno, Claro. el concepto era diferente, el concepto era interesante, y les abría puertas a cosas diferentes. Y no solamente empezó el sirope de agave, sino a partir de ahí entraron diferentes siropes y diferentes alternativas. Y los Ujú. compradores de azúcar empezaron a dar más cancha a productos alternativos donde el margen tuviese, o sea, tuviesen mejor margen que los productos tradicionales como el azúcar blanco, donde el margen era mucho volumen, pero un margen unitario muy pequeño. Esa fue como la parte más fácil, ¿no? El entender o defender o exponer que es un producto que venía a dar una alternativa al azúcar, que además, más o menos justamente, eso es otro debate, pero estaba muy endemoniado, además justo venía en una tendencia unos años que estaba demonizando el azúcar.
que claro, bueno, habría que discernir entre presente de forma artificial en algunos alimentos o de forma natural en otros, ¿no? Eso es una diferencia. Pero bueno, en cualquier caso, había una oportunidad ahí de dar una alternativa a los consumidores que estaban demandando y sin embargo, además de poder ser una mejora en la contribución, en el margen de contribución, sin embargo, en los departamentos de compras lo veían como una pérdida de rentabilidad en el lineal, ¿no? Oye, yo tengo mis marcas de siempre, consumir azúcar, probar alternativas aquí no es algo baladí, ¿no? Necesito entender que esto va a funcionar. Y esa incertidumbre es lo que tú decías, picar piedra, ¿no? Hasta que convences de, oye, prueba con esto, pruébalo de esta manera, posiciónalo de esta manera. Bueno, ese es el trabajo gratificante, ¿no? Ver que todo eso detrás ha dado un resultado y es un producto que ya está posicionado en la categoría y habitual, ¿no? Y en venta se ve. O sea, yo entendía, ¿no? Primero era conseguir tener una reunión con un comprador, ¿vale? Por parte de alguien que venía de una empresa desconocida, presentándole una marca desconocida y un producto desconocido. Y Ujú, luego conseguir que dentro de lo que es un lineal de azúcar, donde hay mucha venta y donde hay pues unos huecos limitados, oye, dame hueco a esta referencia de este producto, de esta marca, que no sabemos lo que va a vender. Que yo te digo que se va a vender muy bien, porque conceptualmente tiene mucho sentido. O sea, el concepto era muy claro. Tú en un lineal de azúcar tienes azúcar blanca, azúcar moreno, etcétera, etcétera. Como dices tú, demonizándola y demás, ¿no? Cada vez consumimos más azúcar, si es ujú, verdad que bajemos. Pero bueno, eso es lo que hay, azúcar. Luego tienes edulcorantes, que generalmente son edulcorantes artificiales, ¿no? La sacarina, aspartamo y demás. Pues yo te propongo tener un edulcorante natural que sea sustitutivo del azúcar y que sea un producto nuevo de desarrollo y que a ti te dé mayor rentabilidad, mayor margen, incluso mayores ventas unitarias, porque el producto era más caro que el azúcar, lógicamente. Convenciones de eso era muy complicado. Muchos te decían, no, vete a dietéticos. No, esto no es para vender en dietéticos, esto es para vender a lo grande. O sea, un sustitutivo del azúcar en el lineal de azúcar. Y que ujú. cambie, o sea, que el consumidor vaya a comprar azúcar y diga, no quiero o no puedo. Ah, mira, tengo agave, natural, voy a comprar esto. Y al final lo conseguimos, lo conseguimos. Y Sí, al final, bueno, pues no solamente nuestra marca, sino hubo muchas más otras marcas y en los lineales de azúcar hoy hay agave. sí, sí. Es, bueno, es un buen ejemplo. Además, resume un poco todo lo que hemos contado antes, ¿no? Porque detrás de poner una nueva marca en un supermercado está todo lo que hemos comentado en la charla de hoy, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo real que todo el mundo puede ver en los lineales, los supermercados a día de hoy, y ya damos fe del trabajo que hubo detrás de eso, ¿no? Sobre todo tú. Pero es verdad, y esa es la parte gratificante también, ver el resultado final. Y luego, en la alimentación hay una especial diferencia también. El producto, el trabajo, todo lo que se desarrolla y todo el trabajo que hay detrás tiene un resultado final que se ve, que se palpa, ¿no? Y era algo que comentabas tú. Cuando voy como consumidor a los supermercados, el fin de semana, veo lo que estaba haciendo entre semana, ¿no? O sea, que ves el resultado, o puedes ver una promoción, un folleto, o incluso te fijas en otras cosas que hacen otros fabricantes de otras categorías con los que nunca has tenido relación, pero dices, "Joder, el trabajazo que habrá detrás de ese in and out, o madre mía, han tirado la casa por la ventana montando esto que han montado. Bueno, es curioso, ¿no? Ves el resultado. Te voy a decir una cosa que seguramente a ti te pasa también. Tú te vas un fin de semana a un supermercado o un hipermercado y en algún momento te acabas pasando por lineal de miel, que es Claro, un sector en el que trabajamos claro. hace unos años, Dulces, para ver cómo está conservas, ese sí, lineal. sí. Vas a pasar, o sea, te pasas en lineales de los que has trabajado hace 2, 3, 4 años, porque te da un poco, no sé, esa vidilla de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y qué novedades hay, ¿no? En mercados que a veces son como muy tradicionales y muy estables y muy tal. No, pues hay cambios, hay novedades y hay lanzamientos, o sea que sí, o sea, y te engancha al final, pues eso, pues, y ves una cosa que han colocado nueva y dices, mira, esto cómo lo habrán hecho, cómo lo han dejado de hacer, ves los lanzamientos, son productos nuevos, los conceptos y tal. Bueno, yo Pasa eso. siempre utilizo el mismo ejemplo, pero porque es real y esto ha sido una situación real que a mí me gusta tanto que voy al supermercado y estoy viendo cosas, innovaciones o cambios de packaging, cualquier cosa, y llego igual a casa. Digo, mira lo que han lanzado, mira qué packaging nuevo han lanzado, espectacular, he comprado 2 unidades porque si pruebas una tú, pruebo una yo, le comento a mi pareja, ¿no? Y mi pareja me dice, muy bien, pero ¿y del papel higiénico te has acordado? Porque, porque es verdad que cuando llego al supermercado yo voy sin lista, voy a disfrutar, ¿no? Muchas veces. Y claro, bueno, tiene sus contras también. ¿No? Pero bueno, oye Javier, pues muchísimas gracias de nuevo, espero que hayas estado a gusto, Muy a gusto siempre, claro. Sí, sí, sí. pues haya Y no, y muchas sido... gracias a ti, claro,
darme esta oportunidad, ¿no? De esta charla que me parece muy interesante y en general el proyecto que estás desarrollando me parece muy interesante y estoy seguro de que tendrás grandes éxitos. Genial. Gusto. Muchas gracias por tus palabras y muchísimas gracias de nuevo por estar. Javier, pues un abrazo. Igualmente, un abrazo, Iván. Gracias.